Buen día, mi nombre es Alma de León. Tendría bien presentarles el tema de la relación entre valores jurídicos y el derecho. Partiendo de que es un valor jurídico. Este es un conjunto de principios éticos y morales que nos apoyan en cuanto a la interpretación y aplicación del derecho, de la legislación y normativas en general, que en esencia representan las ideas que la sociedad considera justas y que desea proteger el derecho de cada uno de los individuos. Si bien tenemos a entender que los valores jurídicos también pueden ser llamados axiología jurídica, estimativa jurídica, derechos jurídicos y o deontología jurídica. Partiendo del punto de vista doctrinal, como autores clásicos fundamentales como Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, autores modernos y contemporáneos como Hans Kelsen, como Alex Robert, o autores latinoamericanos como Carlos Cosio, como Miguel Real, como Jorge Peces Barbas, como Pedro Martínez y demás juristas, filósofos, profesores, estudiosos del ámbito del derecho, han clasificado y han llegado a la conclusión de que dentro de los valores jurídicos que pueden ser tipificados en el ámbito de Guatemala o en el ámbito general se encuentran los siguientes valores. Seguridad jurídica. Es la certeza y la estabilidad en la aplicación de las normas legales. 2. Bien común. Es la búsqueda del beneficio colectivo por encima de los intereses individuales. Como tercer punto tenemos la solidaridad, que se puede comprender como la cooperación y el apoyo mutuo entre los miembros de la sociedad. Como cuarto punto podemos enmarcar lo que es la dignidad humana. Cabe mencionar que la dignidad humana es el reconocimiento del valor intrínseco de cada persona y la necesidad de proteger su integridad física y moral. Asimismo, se encuentran los tres valores que generan una fusión y generan parte de la tridimensionalidad del derecho, que sería la justicia, la igualdad y la libertad. Estos valores generan la tridimensionalidad del derecho porque son parte de los valores jurídicos con más hincapié dentro del contexto de interpretación legal, dentro del contexto de aplicación legal, doctrinal y jurisprudencialmente. Como características generales sobre los valores jurídicos, tenemos que son fundamentales. Son la base del ordenamiento jurídico. ¿Sí? Si bien tenemos que entender, ¿verdad? También son dinámicos. ¿Por qué? Porque van evolucionando con el tiempo y acorde a la transformación social o en sí del individuo. Asimismo son universales, porque no solo son para un grupo específico, sino que son generalizados para todo aquel que convenga utilizar el mismo, para todo aquel pues, que sea humano. Así lo estipula la Constitución Política, así lo estipulan tratados y convenios internacionales. Por ejemplo, el Pacto de San José estipula que los derechos son inherentes, son universales, son para todo aquel ser humano por el simple hecho de ser un ser humano. Protege desde la concepción hasta el deceso de la persona, generándole ese valor que nace del mismo ser. Y son jerárquicos. ¿Por qué jerárquicos? Porque aquí entra un poco el contexto doctrinal en cuanto a lo que estipula o plantea en tesis Hans Kelsen dentro del contexto guatemalteco y demás países, demás lugares, sus legislaciones van a tener una pirámide, un sistema de escalones, ¿verdad? Dependiendo del rango de autoridad o el rango de sujeción que se deba tener a cierta legislación, a cierto ente. Por ejemplo, en el tiempo que reinaba la monarquía, las personas se regían al rey o a la reina, tenían un conjunto de personas que fungían, ¿verdad? Como el acorpamiento de asesoría jurídica, que en su momento, pues, lo tomaban como parlacenes, como los estudiosos del contexto social, político, religioso y legal de esa época. Y poniéndolo en contexto con la actualidad, un país se rige en cuanto a su supremacía legal, constitucional. Y en el contexto de Guatemala, pues nuestro precepto legal que va a quedar en número uno y todas las leyes se van a sujetar a lo que rija es la Constitución Política de la República de Guatemala de 1800, de 1986 y es la que nos rige hoy en día. En dicha constitución, desde el artículo 1, establece la protección de la persona, establece las garantías, ¿verdad?, que el Estado prevé para cada uno de los ciudadanos, para cada una de las personas que en Guatemala se habiten. Asimismo, en el artículo número 2, tenemos estipulado lo que son los derechos del Estado. Así como en el artículo número 2 tenemos a bien conocer los deberes del Estado, que tienen que ser brindados, ¿verdad?, la protección, la seguridad y todo lo que conlleva eh, para el bienestar de la persona que se encuentra dentro del territorio guatemalteco, ya sea cielo, mar o tierra, ya sea nacional, ya sea extranjero, ya sea mujer, ya sea hombre, etcétera, etcétera. Eso se estipula y se regula dentro de la Constitución. A partir del artículo 3 tenemos derechos como derecho a la vida, a la libertad, a la igualdad, a libre pensamiento, y así sucesivamente, pues la ley establece, ¿verdad?, tanto derechos sociales como derechos políticos, como derechos culturales, como derechos de libertad de pensamiento, de acción. Asimismo establece deberes, tenemos derechos y deberes políticos, lo establece la Constitución.
Luego de la Constitución, según Kelsen, a la par podríamos establecer, se comprende lo que es los derechos humanos. Y para Guatemala, pues como que si la Constitución es número uno, los tratados, convenios y ratificaciones hechas por Guatemala en materia de derechos humanos van a ser el 1.2. Luego, jerárquicamente, van a venir reglamentos, van a venir leyes ordinarias, van a venir leyes nacionales, departamentales, municipales y así sucesivamente. Y dentro de la aplicación de los valores jurídicos, tenemos la interpretabilidad o interpretación de la norma para poder complementar las lagunas del derecho. Toda la explicación anterior sobre la jerarquización, sobre la concatenación de leyes nacionales, internacionales, departamentales, es por este punto, porque pese a que la ley trata de ser amplia, pese a que la ley trata de abarcar todo el ámbito o materia en la que se encuentra o se desenvuelve, siempre se puede generar algún tipo de confusión, algún tipo de laguna legal, algún conflicto entre leyes. Y para esto funge o entra en acción el conjunto de valores jurídicos, debido a que son los que van a dar ese sentido que en determinado momento entre la búsqueda de la aplicación del derecho se pierde entonces esta intervención de los valores jurídicos. Son los que generan esa continuidad. Si lo planteamos desde una línea continua, ¿verdad? Hay un punto en que entre fundamento legal y fundamento legal el objetivo principal se pierde o choca o el legislador necesita un poquito más de estudio, necesita la intervención de otro ideal, de algún jurista, necesita algo que venga y establezca, ¿verdad?, el punto primordial. Entonces el valor jurídico lo que da es como que ese pincelazo para que la línea no se vaya a interrumpir, sino que continúe. Entonces, si tomamos en cuenta lo que es la justicia, la igualdad y la libertad van de la mano. Entonces, este trío de valores jurídicos van a hacer que la interpretación sea mejor, que sea la correcta, que busque la veracidad, obviamente siempre apegada a la ley. Por otra parte, la jurisprudencia dentro del contexto de la axiología jurídica se plantea como la resolución de casos, como la resolución de conflictos. Este tipo de resoluciones son las sentencias de que el tribunal u organismo competente emite para cesar ese conflicto, para dar respuesta a las apelaciones, a las demandas, a las peticiones, en sí, al conflicto legal. Entonces, si ponemos un ejemplo de jurisprudencia, la Corte Suprema de Justicia requiere de 3 fallos ininterrumpidos para poder citarse esa línea de procesos como jurisprudencia en una materia. En este caso, en el tema de justicia, igualdad y libertad, puedo hacer mención del precepto legal del expediente de amparo 152-90 con fecha de 9 de agosto de 1990. Es un poco entrando en contexto de antecedentes históricos, pero en sí el importe de información sería en contexto a el planteamiento de amparo que se presentó de parte de la Corte Suprema de Justicia a la Corte de Constitucionalidad, debido a que la resolución de la apelación interpuesta en contra del auto del 23 de agosto del 89, emitido por el juzgado de primera instancia de Coatepeque, del departamento de Quetzaltenango, dentro del juicio ordinario planteado en contra de María Aguilar, a quien se le agravió el derecho de defensa, el derecho de petición y el derecho de igualdad de juicio. Este caso se llevó de manera ordinaria al principio y luego fue escalando según la jerarquía de las instituciones y según las resoluciones planteadas en cada uno de los procesos. La persona a quien se le fueron vulnerados los derechos no se le dio una resolución inmediata apegado a lo que es la justicia, la igualdad y la libertad. Entonces se plantearon varios procesos para poder llegar a esa interpretación, a ese conjunto de eh, análisis doctrinal, jurisprudencial de los juristas pertinentes y para poder dar justicia a dicho caso. En este caso, pues, a doña María, ¿verdad? Que, a quien se le fueron vulnerados los derechos, y es ahí donde el derecho objetivo pasa a ser subjetivo, pasa a tener ese actuar. Entonces, en manera de conclusión, los valores jurídicos son esa esencia, son esa sal y pimienta que se le aporta a la interpretación, a la concatenación y a la aplicabilidad que tiene la legislación en cuanto a la aplicación y resolución del derecho. Dentro del contexto guatemalteco, puedo concluir que la axiología jurídica, los valores jurídicos, son el alma del derecho guatemalteco, debido a que su conocimiento y aplicación son fundamentales para poder garantizar un orden jurídico justo y equitativo para cada uno de los interesados, para cada una de las personas involucradas, para cada una de las personas que dentro del contexto guatemalteco se desenvuelven. Sin más que agregar, agradezco su atención, agradezco tomarse el tiempo para escuchar, tomar notas sobre mis conocimientos, saberes y lecturas, ¿verdad? Bases doctrinales, legales y tanto de las clases doctrinales como de la información que he ido adquiriendo en cuanto a investigación.